Me llamo Penélope, tengo 46 años y soy infeliz sin ninguna tragedia. Lo tengo todo, un trabajo estable, un piso propio, un marido al que conozco mejor que a mí misma, y, al mismo tiempo, no tengo nada, porque día tras día vivo como si pulsara el mismo botón una y otra vez. Me despierto, baño, café, trabajo, cena, cama, repetir. Soy contadora en una pequeña empresa de logística. Me gusta el orden. Me gusta cuando los números cuadran, cuando Excel no da errores. Eso me calma, pero hace ya mucho que la calma dejó de darme alivio. Solo congela. Mi marido, Antonio, es una buena persona, de verdad, tranquilo, callado, entiende cuando estoy cansada, no hace preguntas de más, no exige nada. Casi no discutimos, no peleamos, no gritamos, no rompemos cosas. Somos dos personas que aprendieron a coexistir sin fricción, como dos piezas de mobiliario en una oficina perfecta, una al lado de la otra, sin necesidad de interactuar. Y ahí está todo el problema, porque nos hemos convertido en costumbre el uno para el otro, como un cepillo de dientes o el mando de la televisión. Sabes dónde están, y solo te molesta cuando desaparecen. Antonio no es cruel, solo, está cansado, igual que yo. Los dos llevamos tanto tiempo viviendo en esta estabilidad que dejamos de notar cómo poco a poco desaparecíamos de nuestras propias vidas, como si alguien apagara cada día una luz en la habitación y de pronto ya estamos sentados, en penumbra, como si así hubiera sido siempre. Recuerdo que alguna vez nos reíamos hasta llorar. Hacíamos noches de películas. Podíamos discutir por tonterías y luego reconciliarnos con entusiasmo. Y ahora no queda nada, solo un silencio compartido, como una costumbre, cálido, acogedor y absolutamente asfixiante, como una habitación, sin corrientes de aire, sin oxígeno, sin vida. Mis amigas me envidian. Tienes todo. ¿Qué más quieres? Pero no sé cómo explicar esta tristeza extraña, sin nombre. No se parece a la depresión, no provoca lágrimas. Solo, en lo más profundo, sé que ya no estoy viva. Funciono, cumplo, me sostengo, pero no vivo. No quiero dramas, no quiero infidelidades, no busco algo mejor. Solo un día comprendí, ya no espero nada, y eso es lo más aterrador, porque una persona que no espera nada ya está un poco muerta. Fui a Lérida porque Mari, una antigua compañera de contabilidad, fue hospitalizada con una neumonía, y aunque ya no trabajábamos juntas desde hacía tiempo, sentí que debía visitarla más por respeto que por verdadero deseo. La estación estaba llena de ruido. Olía a café y a metal. La gente arrastraba maletas, hablaba por teléfono, nadie escuchaba a nadie, todo como siempre. Estaba parada junto a una máquina expendedora, intentando entender si solo aceptaba billetes, cuando escuché una voz a mis espaldas tranquila, algo vacilante, pero clara. Penélope, me giré, y de pronto el pasado se desplegó entero. Ante mí, Javier, estudiamos juntos en la universidad. Se sentaba 2 filas más adelante, siempre con un lápiz tras la oreja y unas zapatillas que parecían no desgastarse nunca. No es que fuéramos íntimos, simplemente amables, conocidos que a veces compartían apuntes o salían a fumar después de clase. Y ahora, más de 20 años después, estaba frente a mí con algunas canas, pero con la misma leve inclinación de cabeza al hablar. Me dijo que trabajaba en el sector técnico, algo relacionado con revisión de equipos, automatización, detalles que no comprendí del todo, pero lo escuchaba con atención porque me gustaba cómo hablaba, sin prisas, pausado, con silencios en los que daban ganas de insertar tus propios pensamientos. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de la estación. Era acogedora, la luz entraba por los ventanales grandes, y el café, aunque no era memorable,
calentaba las manos. Hablamos sin prisa sobre la vida, las ciudades en las que habíamos acabado, sobre cómo todo se convierte en costumbre sin que uno se dé cuenta. Le conté que vivía en Barcelona, que trabajaba como contadora, que tenía un marido con él, que todo era estable. Él solo asintió, como alguien que ya ha escuchado eso antes y no va a hacer preguntas innecesarias. Nos reímos, pero sin ligereza. No hubo coqueteo, ni siquiera una insinuación de cercanía especial. Solo dos adultos que, por casualidad, recibieron una hora para recordar un poco quiénes eran antes de convertirse en lo que son. Pero hubo algo que me inquietó. No quería que esa conversación terminara, no porque él fuera especial, sino porque, de pronto, me sentí presente completamente, sinceramente, sin máscaras. Cuando nos despedimos, no pidió mi número, solo dijo: fue un gusto. De verdad, sonreí, asentí y me fui, pero en mi mente quedó esa extraña sensación, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada desde hace tiempo, y por allí entró un poco de aire. A la mañana siguiente, mientras preparaba té y pasaba el dedo por la pantalla del móvil de manera mecánica entre notificaciones bancarias y correos de tiendas online, vi un mensaje que me hizo detenerme, no porque fuera algo urgente, sino porque era de Javier, y eso me pareció extraño en el modo más agradable posible. No tenía nada de exagerado, solo unas líneas simples y honestas, sin adornos. Fue inesperadamente bueno. Si alguna vez hay otra oportunidad, encantado. Sostuve el teléfono en las manos durante mucho tiempo, sin pulsar nada, sin responder, solo mirando esas palabras que, para cualquiera más, podrían pasar desapercibidas, pero para mí parecían contener algo más, algo casi olvidado que respiraba entre líneas. No respondí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de decir algo que rompiera esa inesperada ligereza que había nacido entre nosotros, como si ambos hubiéramos entendido algo importante sin decirlo en voz alta. Cuando, al fin le contesté, también fueron frases sencillas: un agradecimiento por el encuentro, una mención al buen café y una petición de que me enviara una foto del lugar, si había hecho alguna, porque no recordaba cómo se llamaba la cafetería. Su respuesta llegó rápido, y así comenzó algo nuevo al principio: correos cada pocos días, luego a diario, y más tarde pasamos a los mensajes, más cortos, pero no menos profundos. No nos escribíamos tonterías ni fórmulas vacías. No usábamos emojis ni los típicos ¿cómo estás?, sino que nuestras conversaciones estaban llenas de silencios entre palabras que no exigían nada, pero daban mucho. Hablábamos del cansancio, del distanciamiento en las relaciones largas, de lo fácil que es perderse cuando vives para la comodidad de otros y no para ti mismo. Le contaba sobre las noches en las que me sentaba en la cocina con una copa de vino sin saber para qué necesitaba otro día más, y él no intentaba consolarme, simplemente estaba allí, en palabras, y respondía con sinceridad, como alguien que no necesita fingir que todo pasará. Un día me descubrí esperando sus mensajes más que cualquier otro sonido del día. Me despertaba y, antes de ir a la ducha, miraba si había escrito algo, y si no, inventaba razones para justificar ese silencio, para no asustarme de mi propia dependencia. No era amor todavía, no, y lo sabía bien, pero era como un respiro profundo después de muchos años sin aire, y no sabía a dónde me llevaba, pero sentía que ya no estaba en el mismo lugar en el que había estado antes. Antonio nunca fue de esos hombres que revisan teléfonos o preguntan con quién hablas en el baño cuando la puerta está cerrada, y siempre valoré en él precisamente esa ausencia de control, esa confianza que al principio parecía un signo de profundo respeto,
y que con el tiempo se transformó en una aceptación silenciosa de la indiferencia. Era atento en los detalles que no exigían emociones, siempre recordaba dónde dejé las llaves o cuando se acababa la sal, pero nunca preguntaba qué sentía o qué me hacía falta, y eso me parecía cómodo. Hasta que empecé a recibir cartas de otro hombre, no me escondía de forma intencionada, no construía esquemas complejos ni coartadas, simplemente no contaba nada porque no lo consideraba peligroso, aunque en el fondo sabía que si ya estaba ocultando algo tan pequeño, entonces ya no era tan pequeño. Antonio no cambió de golpe, no se volvió agresivo ni ansioso, no alzó la voz, no exigió explicaciones, solo empezó a mirarme más tiempo de lo habitual, como si intentara captar algo en mis ojos, y cuando lo noté, sentí un poco de vergüenza, pero no lo suficiente como para detenerme. Una noche, mientras lavaba los platos y aún pensaba en él, mensaje que Javier me había enviado esa tarde, Antonio se acercó y preguntó, con la misma naturalidad con la que se pregunta por el clima, ¿en qué piensas? Y en esa frase simple había algo que me hizo sentir como si me hubieran descubierto en una casa ajena. Aunque estaba de pie en mi propia cocina, respondí sin emoción, como se responde cuando no se quiere dar explicaciones, en nada, y aparté la mirada porque no podía sostener la suya, en la que no había ni ira ni tristeza, solo una sospecha que poco a poco se volvía certeza. No hubo pelea entre nosotros, ni una gran conversación, ni una taza rota, solo un silencio, que cambió la temperatura de la habitación, como un calefactor que de repente empieza a enfriar. Todas nuestras costumbres, el café matutino, el intercambio de periódicos los fines de semana, las breves charlas sobre el trabajo seguían allí, pero yo sentía que Antonio ya no me miraba a mí, sino a través de mí, como intentando ver esa parte de mí que se estaba alejando, y yo no hacía nada por regresar. No se trataba de una traición, todavía no, porque no había habido intimidad física, ni abrazos, ni insinuaciones, pero ya no estaba por completo en nuestro matrimonio. Ya dejaba una parte de mí en las líneas de esos mensajes, en esa ternura que nacía entre palabras, y Antonio, aunque no comprendía los detalles, percibía el cambio. No habló de ello directamente, solo empezó a estar más cerca, a entrar en la cocina sin motivo, a sentarse junto a mí cuando leía, y esos momentos no eran reconfortantes, sino pesados, porque sabía que él intentaba atraparme antes de que desapareciera por completo. Javier escribió que estaría en Barcelona por un día y, aunque su mensaje era breve, no había en él presión alguna, solo una simple constatación: si tienes tiempo podemos tomar un café, almorzar, como prefieras, y leí esas palabras en el tranvía, mientras iba tarde a una reunión y con la cabeza llena de pendientes por resolver antes del mediodía. Pero esas pocas líneas me sacaron de pronto del piloto automático del día e hicieron que el corazón cometiera algo parecido a un error de ritmo. No inventé excusas complicadas, simplemente le dije a Antonio que Mari estaba mal y que le había prometido almorzar con ella, así que volvería un poco más tarde. Él asintió sin hacer una sola pregunta, sin cambiar el tono, sin detenerme con la mirada, y fue precisamente esa indiferencia tranquila, sin reproches, lo que hizo que mi decisión se sintiera aún más real, como si me hubiera dado un permiso silencioso para hacer lo que ya había decidido antes de siquiera pensarlo del todo. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca de un parque, acogedor y algo anticuado, con esas sillas de madera que crujen cuando te sientas y copas que parecen de otra época, un lugar donde no esperas sorpresas, pero donde puedes mirar a alguien a los ojos sin tener prisa por hablar si aún no tienes palabras. Javier era el mismo que recordaba de la universidad y de aquel primer reencuentro, centrado, atento,
pero sin esa tensión que suele haber cuando la gente se ve por segunda vez tras muchos años. Al contrario, en él había una especie de sencillez interna que me permitía no justificarme, no adornar, no esconder que estaba algo nerviosa. Hablamos como la vez anterior, sin prisa, sin falsedad, sin tratar de impresionar ni de provocar, solo dos adultos que se encontraron en un momento que no les pertenecía y decidieron no huir. Y aunque todas las palabras eran neutras, yo notaba cómo respondía a cada uno de sus gestos, de sus preguntas, no con el cuerpo, ni con la mirada, sino con una parte interna de mí que llevaba mucho tiempo callada, pero que ahora parecía haber despertado y empezaba a escuchar. Él no insinuó nada, no me halagó, no adoptó la postura de escúchame, que yo también lo he pasado mal. Al contrario, simplemente escuchaba, con un interés sincero, y cuando hacía preguntas, eran precisas pero no invasivas, como si no quisiera descubrirme, sino solo estar presente en lo que yo ya llevaba dentro. Le conté más de lo que había planeado, no sobre él, por supuesto, sino sobre mí, sobre el cansancio, sobre esa extraña mezcla de rutina y silencio en la que Antonio y yo vivíamos, y él no me dio consejos, no ofreció soluciones, solo dijo, te escucho, y fue eso lo único que me había faltado durante los últimos años. Cuando salimos del restaurante y nos detuvimos en la entrada, quise decir algo al despedirme, alguna frase cotidiana como gracias por el almuerzo o mándame el artículo del que hablaste, pero él fue el primero en tocarme la mano, muy suavemente, despacio, como si quisiera asegurarse de que sería bien recibido, y yo no me aparté, no me incomodé. No solté una risa nerviosa como defensa, simplemente dejé que ese momento existiera. No fue largo, ni íntimo, ni romántico en el sentido clásico, pero esa breve caricia fue más real que todo lo que había vivido en casa últimamente, y justamente por eso me dio miedo. Pasaron algunas semanas después de aquel almuerzo, y Javier y yo ya no nos escribíamos a diario como antes, aunque cada uno de sus mensajes seguía llegando a mi teléfono como si fuese un fragmento de otra vida, una en la que no tenía que ser fuerte, tranquila, predecible. Cuando volvió a escribir, esta vez mencionando de pasada que estaría en Barcelona por una breve reunión técnica, no me propuso vernos directamente, solo lo dijo como un hecho sin peso, y sentí que precisamente en ese tono, despreocupado, sin presión, estaba la clave de por qué realmente quería verlo. No busqué excusas, no armé planes, no sopesé pros y contras, simplemente acepté, como si fuera una cita cualquiera, aunque por dentro ya no había nada cualquiera, y sabía que no era solo un paseo. Nos encontramos junto a la bahía, donde el aire siempre es un poco más fresco que en la ciudad, y el agua brilla incluso cuando el cielo está cubierto. Caminamos por el malecón, hablamos de tonterías, de la cerveza que sirven caliente en ciertos países europeos, de mapas antiguos, de trenes que se retrasan no por el clima, sino por sistemas que no logran seguir el ritmo del tiempo. Su presencia, para mí, era silenciosa, no invasiva, no seductora, no cargada emocionalmente, sino de esas que dejan espacio para ser tú misma, con todas tus dudas, miedos, y esos impulsos inesperados y descontrolados que te devuelven la sensación de estar viva. Él no trataba de convencerme, no mencionaba mi matrimonio, no pedía más de lo que yo podía dar, simplemente estaba allí como si eso fuera lo importante, no tener un plan, no exigir respuestas, no cuestionar el silencio. Nos sentamos en un banco cerca del agua, con los pies colgando, respirábamos despacio, como quienes se permiten no explicar nada, y fue justo entonces, cuando ya mentalmente había decidido que esta vez no pasaría nada, que todo quedaría como estaba,
¿Qué sería solo otra conversación segura y controlada, cuando él se inclinó y me besó? No fue un beso de pasión ni de juego ligero, no había prisa ni tensión. No era un cuerpo intentando poseer a otro, solo labios tocando los míos con lentitud, con una pausa, como si preguntara si aún estaba ahí, si no tenía miedo, si no me había perdido bajo el peso de mi propia costumbre de callar. No respondí, con un gesto, no lo abracé, no tomé su mano, no hice nada que pudiera llamarse reacción, pero tampoco me aparté, no lo rechacé. No dije una sola palabra, y en esa presencia pasiva, en mi decisión de no huir estuvo mi mayor acto en años. En ese beso no hubo teatro, no hubo promesas ni planes, solo una honestidad instantánea, de esas que rara vez uno se permite cuando ha construido su vida entera en torno a lo que debe ser correcto. Cuando se separó, no nos miramos largo rato a los ojos. No dijimos nada, simplemente nos quedamos sentados uno al lado del otro, y sentí que mi respiración había cambiado, no era más profunda, ni más rápida, solo era mía, como no lo había sido en mucho tiempo. Durante la semana siguiente caminé por el piso, como por un escenario, donde cada uno de mis movimientos parecía ensayado al detalle, y aunque Antonio no decía nada, aunque en su comportamiento no había ni un solo gesto nuevo ni palabra sospechosa, yo sentía que mi espacio interior ya se había partido en dos, y vivir al mismo tiempo en ambas mitades no solo era difícil, era casi físicamente insoportable. No planeaba decir la verdad aquella noche, no elegí un momento conveniente ni pensé en cómo amortiguar el golpe, simplemente estaba demasiado cansada de la tensión, que no me dejaba ni beber té tranquila ni cenar en silencio. Antonio estaba en la sala, como siempre, con el periódico que más hojeaba que leía, y la luz de la lámpara caía sobre su hombro de un modo que me recordó, como antes me gustaba esa luz, porque hacía que su rostro se viera más suave, más amable, incluso en los momentos en que podía estar en silencio durante horas. Entré, me senté frente a él y guardé silencio tanto tiempo, que fue él quien dejó el periódico y me miró sin sorpresa, como si ya supiera que algo estaba por decirse, y entonces dije, he estado viéndome con otro, y mis palabras sonaron, cotidianas, sin dramatismo, sin lágrimas, como un hecho que ya no se podía esquivar. No respondió de inmediato. No reaccionó como yo temía. No alzó la voz. No se levantó. No preguntó. ¿Quién es? ¿O por qué? Solo fijó la vista en algún punto del suelo, en silencio durante unos segundos, y luego, sin levantar la mirada, preguntó en voz baja, ¿te acostaste con él? Y noté que su voz no temblaba, no suplicaba, no se defendía, solo quería saber si habíamos cruzado esa línea que él imaginaba como la última. Respondí, no, pero hubo un beso, y no solo eso, y aunque esas palabras podían parecer una excusa, yo no les puse nada más que el cansancio acumulado de tantos días mintiendo, callando, inventando encuentros que no existían. Antonio bajó aún más la mirada, apretó los dedos contra las rodillas, como si intentara sostenerse, aunque ya no había nada que sostener, porque no le rompí el corazón, solo confirmé lo que él ya venía sintiendo en el silencio entre nosotros. Finalmente, dijo, ¿sabes qué es lo peor? Y hizo una pausa tan larga que pensé que no iba a terminar la frase, pero la completó, que no me sorprende, ni siquiera estoy enojado, y esas palabras no eran un perdón ni una muestra de indiferencia, sonaban como algo ya vivido, como cuando encuentras un viejo boleto en el bolsillo del abrigo y recuerdas una noche que ya no significa nada. Se levantó sin mirarme, fue al perchero, tomó su chaqueta, se la puso con la misma calma de siempre, la que tenía cada vez que
Salía a caminar por las noches, y ya con la mano en el picaporte dijo, me voy, no sé por cuánto, pero no quiero oír explicaciones, y se fue, sin cerrar la puerta de golpe, sin dejar tras de sí ni rabia ni reproche, solo un vacío que no gritaba, sino que simplemente se sentó a mi lado en el sofá. No lloré, no lo llamé, no intenté retirar las palabras que habían esperado demasiado tiempo para ser dichas, simplemente me quedé allí, en la misma posición, en esa misma sala que de pronto se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado mía. Cuando Javier escribió que iba a pasar unos días en Cádiz y me propuso acompañarlo sin expectativas, sin compromisos, solo para descansar del ruido y la presión, no respondí de inmediato, porque sentía que mi vida estaba demasiado enredada como para irme a cualquier parte, pero luego entendí que precisamente eso era la razón por la que debía hacerlo, quedarme en el piso, donde el silencio, la silla vacía y la almohada aún tibia del lado de Antonio me pesaban, era una fuga mucho peor que cualquier tren rumbo al sur. No me fui como en las películas ni en pánico ni a las apuradas, simplemente hice la maleta con calma. Metí libros que llevaba tiempo posponiendo, un suéter ligero, incluso protector solar, como si quisiera que mi cuerpo, que hacía tiempo no sentía nada, al menos recordara que aún estaba vivo. No le escribí a Antonio, no le dije a dónde iba, no dejé notas, porque entre nosotros ya no quedaba nada que necesitara explicaciones. Todo lo que debíamos decirnos lo habíamos dejado pasar cuando aún podíamos escucharnos. Cuando llegué, Javier me recibió en la estación sin flores, sin ningún gesto romántico, con esa sonrisa serena que no pedía, no prometía, no exigía, solo dijo, me alegra que hayas venido, y fue suficiente, porque en su voz no había ansiedad ni urgencia, solo respeto por mi decisión de estar allí, aunque fuera solo unos días. Nos alojamos en un pequeño apartamento cerca del mar, donde las contraventanas crujían y por la noche se oía el oleaje, y cada mañana empezaba con él haciendo café, sin preguntarme cómo dormí ni qué había soñado. Simplemente dejaba la taza sobre la mesa y se sentaba cerca, sin llenar el silencio con palabras. No intentaba entretenerme, no me llevaba de paseo por sitios turísticos, no planeaba rutas, solo estaba presente, como el viento que traía el aire salado del mar, y esa simplicidad me resultaba nueva, casi extraña, porque estaba acostumbrada a relaciones donde siempre hay algo que resolver, demostrar, justificar o salvar. Con él no había nada que salvar, porque él no rompía nada, simplemente me ofrecía espacio para ser yo, callada, confundida, cansada, sin tener que ser interesante ni fuerte. Esos días caminaba descalza por la terraza, leía en la cama, comía cosas simples, quesos, pan, fruta. A veces hablábamos, a veces no. A veces rozaba mi mano, sin intención, solo como el contacto con algo vivo, y fue entonces cuando entendí que no era amor, ni pasión, ni algo que fuera a cambiar mi vida, era aire, el que me había faltado tanto tiempo. Fue una pausa, no una huida, y aunque no buscaba respuestas, encontré la más importante. No quiero volver a ser esa mujer que lo aguanta todo solo porque una vez hizo una promesa. No sabía qué sería de nosotros después, si habría un nosotros en absoluto, pero no quería analizarlo por primera vez en muchos años. No necesitaba saberlo todo de antemano, me bastaba con no sentirme muerta, y esa sencillez, el café, la conversación, la presencia se volvió más valiosa que cualquier plan que antes consideraba esencial para vivir. Cuando regresé al piso, había un silencio de esos que solo existen cuando alguien se ha ido definitivamente, sin dejar ni cosas ni notas,
solo una ausencia que llenaba el espacio con más fuerza que cualquier presencia humana, y supe de inmediato que Antonio se había marchado. La llave sobre la repisa ya no estaba, y en el estante del baño había vuelto a aparecer un hueco donde antes estaban sus cosas: la loción para después de afeitar con olor a limón, su viejo cepillo de dientes con las cerdas torcidas, el frasco de espuma de afeitar que usaba desde aquellos veranos cuando íbamos juntos al mar. No hubo escena, ni un tenemos que hablar, ni siquiera un gesto emocional de despedida. Simplemente se fue, como dijo que haría, y dejó todo en su lugar como si el día anterior solo hubiera salido a comprar pan. Esa falta total de dramatismo hizo que la pérdida se sintiera aún más aguda, porque nada se rompió con ruido, todo se desconectó tan silenciosamente que casi no noté el momento exacto en que me quedé sola, como un objeto que alguien olvidó llevarse. Durante los primeros días vagaba por las habitaciones sin rumbo, abría armarios, reorganizaba libros, ordenaba la cocina aunque nadie me lo pedía, como si quisiera demostrarme a mí misma que ese piso aún me pertenecía, que yo seguía ahí y tenía derecho a ese espacio, aunque en él ahora hubiera demasiado aire. Dormir era difícil no porque lo extrañara, sino porque se había ido la costumbre de tener a alguien al lado. Ese silencio compartido al que me había acostumbrado durante años, como a una manta suave, no por amor, sino por repetición, y ahora, al faltar, tenía que aprender a estar sola de verdad, no solo a esconder la soledad entre dos. Javier seguía escribiendo, pero ya no tan seguido como antes, y aunque nuestros mensajes seguían siendo sinceros, ahora había en ellos una pausa que antes no existía, como si ninguno de los dos ya esperara mucho, ni se apurara, ni creyera del todo que aquellas conversaciones llevaban a algo más. Y no me enojaba con él, no lo juzgaba, porque yo misma no estaba segura de querer un después. Todos esos momentos que me habían parecido tan importantes hace poco, el beso junto a la bahía, los roces de los dedos, el silencio compartido, ahora se diluían en una nueva realidad donde ya no actuaba, no fingía, no me aferraba a una forma vacía de sentido. Me despertaba cada mañana sin alarma, sin plan, sin obligaciones, y aunque eso suena a libertad, en realidad era más bien una limpieza lenta, sin prisa, sin fuegos artificiales ni decisiones grandiosas, solo un regreso a mí misma que no empezó con valentía, sino con ausencia de sonidos, de voces, de expectativas. Cocinaba para mí, escuchaba música que antes me parecía demasiado ruidosa, ordenaba armarios, abría ventanas para dejar entrar el aire, no porque faltara oxígeno, sino porque por fin podía dejar de guardar el calor para alguien más. A veces venían pensamientos de que me había equivocado, que podría haber intentado salvar el matrimonio, pero duraban poco, porque entendía que volver a lo mismo, donde yo ya no estaba, era volver a perderme. Así que simplemente vivía, no buscaba amor, no pedía confirmaciones, no esperaba a Javier, aunque sus breves «Hola, ¿cómo estás?», dejaban una huella, y eso era suficiente, porque ahora tenía lo más importante, a mí misma, sin mentiras, sin matices, sin esfuerzo por gustarle a todos menos a mí. Habían pasado algunas semanas desde que volví al piso vacío, y la vida empezaba a tomar una nueva forma, no como la que conocía, pero lo bastante estable como para no desmoronarse cada día bajo el peso de la soledad. Me despertaba sin despertador, me preparaba el café en un silencio que ya no intentaba llenar con palabras, ni con la televisión ni con la radio, simplemente permitía que ese silencio fuera como era, porque fue en él donde comencé a escucharme de verdad por primera vez en muchos años. Un día, cuando regresaba del mercado con una bolsa llena de fruta, recibí un mensaje de Antonio. No era nada emocional ni sospechoso, solo
¿podemos vernos? Solo para hablar, sin reproches. Tardé en decidir si aceptar, no por miedo ni por vergüenza, sino porque no estaba segura de querer volver a un diálogo que no habíamos tenido en años, incluso viviendo bajo el mismo techo. Pero algo en su tono, neutral, contenido, me hizo responder que sí. Quedamos para tomar un café en una cafetería cerca de aquella estación de metro donde siempre se cruzaban nuestros caminos. Él llegó un poco antes, como siempre, y me esperaba, con la misma expresión de siempre, pero con menos cansancio del que había imaginado, aunque tampoco más esperanza. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, pedimos café él, como siempre, con leche y sin azúcar. Yo, negro y fuerte, y esa rutina familiar alivió un poco la tensión que flotaba entre nosotros desde antes de que abriéramos la boca. No empezó a hablar enseguida, como si necesitara reunir palabras, y cuando por fin lo hizo, dijo lo primero que no esperaba: no quiero que vuelvas. Y hizo una pausa que no era dramática, sino honesta, porque realmente no tenía nada que exigirme después de todo. Pero quiero entender, añadió, en qué momento nos perdimos. Sus palabras no dolían, no acusaban, sonaban como algo que alguien ha llevado dentro mucho tiempo y al fin se atreve a decir, no para arreglar nada, sino para no dejarlo sin nombrar. Lo miré sin pena, sin rabia, y respondí con calma, sin esfuerzo, tal vez cuando dejamos de hacernos preguntas, y en esa frase no había reproche, solo comprensión, porque así fue. Empezamos a vivir en paralelo, cada uno en su habitación interior, bajo el mismo techo, con los mismos horarios, pero sin curiosidad por el otro. Antonio sonrió, no con sarcasmo, sino como quien recuerda algo con claridad, y asintió, sí. Y también cuando empezamos a creer que todo se puede aguantar, y esas palabras me atravesaron más que cualquier reproche, porque eso era exactamente lo que mejor habíamos aprendido a aguantar. No discutíamos, no aclarábamos, no nos peleábamos, porque cada uno pensaba que el silencio era mejor que el conflicto, pero el silencio mata tan lentamente como la traición. Terminamos el café en silencio, y en esa pausa ya no había incomodidad. Era una extensión de la conversación, no su interrupción. Al levantarnos, él no dijo nos vemos ni te llamaré. Solo me dio la mano, no muy fuerte, no muy suave, como una despedida que no necesitaba explicaciones. Y no volvimos a vernos. Pero esa conversación se quedó en mí no como un dolor, sino como una huella pequeña y precisa, un recuerdo de que a veces la honestidad entre dos personas solo llega cuando ya no queda nada que salvar. La vida después del último encuentro con Antonio no se volvió más fácil. No tomó la forma de un nuevo cuento de hadas ni de una afirmación perfecta de identidad como prometen algunos libros de autoayuda, pero sí se volvió distinta, lenta, silenciosa, honesta, sin el teatro diario en el que yo ya no actuaba, como la mujer que debía ser fuerte, estable, agradecida por todo lo que tenía. Me quedé sola no porque me dejaran, sino porque por fin renuncié a una vida en la que cada día había menos de mí, y ahora ese silencio, que antes me parecía amenazante, se convirtió en mi nuevo espacio, donde ya no tenía que ocultar nada. Despertaba sin ese grito interior, sin la sensación de que debía resistir otra jornada, responderle a alguien, calmar a alguien, o convencerme de que no estaba tan mal. Ahora mis mañanas empezaban con un ritual simple: agua con limón, una ventana abierta, unos minutos de calma, a veces un libro, a veces solo la pantalla vacía del portátil, en la que no buscaba nada específico, solo me permitía estar en el momento, no cambiarlo, no huir de él. Aprendí a no apurarme, a no llenar cada minuto con tareas que solo sirven para distraer, porque ya no necesitaba escapar de mí misma.
Javier seguía escribiendo de vez en cuando, siempre con sencillez, siempre con neutralidad, algunas palabras, a veces un hola, ¿cómo estás? Otras veces un enlace a un artículo que le parecía interesante, y yo respondía, porque no había motivo para no hacerlo. Pero ya no sentía aquella tensión de la espera, no había latido en cada mensaje, porque entendía que esta no era una historia de amor que transforma la vida, fue un encuentro entre dos personas que, por un instante, se ayudaron a recordarse a sí mismas, y eso era suficiente. Ya no buscaba un continuará, no inventaba escenas donde vivíamos juntos o nos reencontrábamos junto al mar, simplemente le permitía estar, en un rincón de mi espacio, como un recordatorio silencioso de que yo podía estar viva. A menudo me preguntan si soy feliz, y no sé cómo responder, porque la felicidad no es un estado que se pueda fijar con certeza, no, es un resultado que se alcanza, ni una recompensa por haber tomado buenas decisiones. Es más bien un trabajo constante para no perderse en el ruido de las expectativas ajenas. No puedo decir que soy feliz, pero sí puedo decir, con certeza, que soy yo misma, sin adornos, sin vergüenza, sin fingir. Y tal vez eso es lo que he estado buscando todo este tiempo, sin saberlo. No planeo relaciones. No me preparo para un nuevo amor. No imagino escenas emotivas de futuros reencuentros, simplemente vivo. Respiro, me cocino, voy sola al cine, compro flores en el mercado, no porque alguien deba hacerlo, sino porque me gusta el olor de las rosas frescas en mi cuarto. Aprendo a aceptar no solo el amor, sino también el silencio, ese que no oprime, no asusta, sino que abraza desde dentro, como una manta ligera al final de un día largo. Y aunque esta historia no tiene un final feliz en el sentido clásico, para mí termina con el mayor logro posible. Ya no finjo, no me traiciono, no me aferro a lo que hace tiempo quedó vacío, me he vuelto yo misma, y aunque eso no garantice la felicidad, al menos me da paz, esa que no se compra ni con estabilidad, ni con amor, ni con recuerdos compartidos, y eso me basta.